Hablaremos hoy de el hijo de Iván el Terrible. Vamos a hablar del argumento de una ópera. Bien. Pero que tiene sus raíces históricas. Ubiquémonos en Rusia a fines del siglo XVI. El zar era Iván el Terrible y tenía un consejero favorito que se llamaba Boris Godunov. Provenía este consejero de una familia muy humilde. Después de 10 años en la guardia, Godunov pasó a servir en la mesa de Iván. En 1580, el zar le dio el título de boyardo, es decir, de noble, y para probar su amistad, casó a su segundo hijo, Fiódor, con la hermana de Godunov. El hijo de Iván el Terrible, Fiódor, segundón, con la hermana de Godunov. Le hizo ese homenaje. Bien. Un día se produjo en la corte una pelea entre Iván y su primogénito, que también se llamaba Iván. El zar golpeó al heredero con la punta de hierro de su bastón y lo mató, lo liquidó. Entonces el sucesor pasaba a ser su segundo hijo, Fiódor, el cuñado de Boris Godunov. Marzo de 1584 muere Iván el Terrible. Murió mientras jugaba al ajedrez justamente con su consejero. Se consagró a Fiódor el nuevo zar. Era un muchacho tímido que a cada momento solicitaba los consejos de Godunov. De este modo, quien verdaderamente detentaba el poder era Boris Godunov. El valido. La pareja imperial, Fiódor y la hermana de Godunov, bueno, tuvo un hijo, pero fue una niña y murió muy joven. Hay que decir que Fiódor no era el único hijo de Iván el Terrible. Estaba también el pequeño Dmitri, que solo tenía 2 años cuando murió su papá. Y a la muerte del zar, Fiódor, por consejo de Godunov, relegó a la zarina viuda, a María, que era la 7ª esposa de Iván. La relegó a Uglich, un pueblo cercano a Moscú. Y María, la mujer de Iván el Terrible, se llevó al pequeño Dmitri a esa especie de destierro. Listo, chao. Entonces, aquel tercer hijo de Iván el Terrible, Dmitri, que era una amenaza en cierto modo para Fiódor o para el propio Godunov, que era el que detentaba el poder, quedó medio allá. Dmitri, este chiquilín, se educó en un ambiente triste. Toda la familia de su madre, de María, los Nagoy eran, se la pasaban lamentándose. ¡Oy, oy, oy, oy! Cuando Iván el Terrible se casó con María, aquella familia había recibido muchas riquezas. Con el advenimiento de Fiódor y la regencia prácticamente de Boris Godunov, había terminado esa era gloriosa. Y los Nagoy, desde luego, odiaban a Godunov y querían verlo muerto. Sí, señor. Por su parte, Godunov cada tanto enviaba espías para ver cómo andaba el pequeño Dmitri. Porque si Fiódor moría sin descendencia, le tocaba a Dmitri. Dmitri reinaría y probablemente Godunov caería en desgracia. Allá por 1590 apareció en Uglich, el lugar donde estaba María con el pequeño Dmitri, un enviado de Godunov. Se llamaba Vitiagovsky. ¿Qué hace Vitiagovsky? Oficialmente estaba encargado de controlar los gastos de la zarina viuda y de su familia, pero en verdad era uno que venía para espiar, para ver qué estaban haciendo. Mayo de 1591, el pequeño Dmitri estaba jugando en el patio de su residencia con unos amiguitos. La nodriza, Irina Tuchkova, vigilaba al príncipe. De pronto empezaron unos gritos. ¡Ay, ay! La ex zarina María, la mamá de Dmitri, fue a ver qué pasaba y encontró a su hijo cubierto de sangre al pie de una escalinata con un corte en la garganta. Se armó un tumulto fenomenal. Los Nagoy acusaron inmediatamente al enviado de Godunov, al Vitiagovsky.
Y Vitiagovsky se escondió donde pudo, pero al rato lo descubrieron y lo lincharon. Y bueno. El pueblo de Uglich linchó al Vitiagovsky. Unos días más tarde, Godunov envió a Uglich una comisión para que investigara el asunto. Interrogó a todos los testigos, qué sé yo. La nodriza Tuchkova dijo que Dmitri estaba jugando con unos compañeretes a la Svaika, un juego que consistía en lanzar un cuchillo contra una tabla, etc. En un momento a Dmitri le agarró un ataque de epilepsia y se hirió mortalmente con su cuchillo. Y los compañeros de juego dijeron lo mismo. El historiador ruso Platonov, lo dice ahora, no estaba ahí. Sí, claro. Dice que eso fue lo que sucedió y que Vitiagovsky no estaba presente allí. Todos los testigos hablaron del gran mal de la epilepsia como el detonante de un accidente. María, la mamá del pequeño Dmitri, se reconoció culpable de haber sublevado a la multitud para que linchara a Vitiagovsky y pidió perdón por esa muerte. Un consejo de obispos decidió que la muerte del pequeño Dmitri había sido dictada por la voluntad divina y se reconoció a todos los habitantes de Uglich como culpables de haber derramado sangre de inocentes. ¿Qué inocente? De Vitiagovsky, lo lincharon, claro. Lo linchó el pueblo. El zar, Fiodor, y su consejero, Boris Godunov, dieron las sanciones. Se encerró a María en un convento, la familia Nagoy fue proscripta, encarcelada, y se deportó a Siberia a la mayoría de los habitantes de Uglich. Tomá. Turismo estacional, sí. En 1598 el zar Fiodor murió de melancolía. Y el trono de Rusia quedó vacante. Irene, la hermana de Godunov, la viuda de Fiodor, declaró que no podía reinar sola. Entonces la nobleza y el alto clero suplicaron a Boris Godunov que se ciñera la corona. Godunov aceptó. Lo consagraron emperador. Al poco tiempo, Godunov recibió una noticia sorprendente, pero vamos... Se lo voy a contar dentro de un segundo. Ahí está, sí. Pasemos a Lituania. Allí, por esos tiempos, vivía el príncipe polaco Adam Wisniewski. Tenía varios criados, Adam Wisniewski. Un día, mientras se bañaba, retó a uno porque no le llevaba a tiempo el agua caliente. Y el criado le respondió lo siguiente: si supieras quién te sirve, me tratarías de otro modo. Y siguió diciendo: soy el zarevich Dmitri, hijo de Iván el Terrible. Lo cierto es que el príncipe Adam no castigó al muchacho y se lo llevó al gabinete para hacerle algunas preguntas. El criado hablaba muy bien, le mostró 2 verrugas que tenía, una en la frente y la otra debajo del ojo derecho. Le hizo observar que uno de sus brazos era más corto que el otro y afirmó que esas señales eran bien conocidas por sus familiares. Para terminar, el supuesto Dmitri exhibió una cruz de oro imperial con piedras preciosas engastadas. Si en verdad era el zarevich, el último hijo sobreviviente de Iván el Terrible, a él le correspondía el trono. Recuérdese que lo ocupaba Godunov tras la muerte de Fiodor, el segundo hijo de Iván. El príncipe polaco escuchó, por parte de Dmitri, la historia verdadera del supuesto crimen de Uglich. Boris Godunov había encargado a cierto médico, un tal Simón, de matar al zarevich. Llegado a Uglich, este tal Simón, conmovido por la corta edad del príncipe, no se animó a cometer el crimen. El día señalado, Simón se apoderó del hijo de un siervo, en este caso parece que no lo conmovió la corta edad de un pobre. No es lo mismo. Claro, y lo degolló en su apartamento. Dmitri, oculto detrás de una estufa, vio todo. Después Simón llevó al supuesto zarevich, al cadáver, ¿no?, al patio, llamó a gritos a la guardia
con el rostro cubierto de sangre, vestido con la misma ropa de Dimitri, era factible el engaño. Y Simón se llamó a Dimitri y lo hizo conducir a Ucrania. Después de muchas tribulaciones, llegó a Lituania y a lo del príncipe Adam, bla, 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 y ahí llegamos. Según los historiadores más sensatos, fueron intereses políticos los que facilitaron el despliegue de semejante impostura. Los nobles polacos que odiaban a Rusia dijeron, bueno, no estaría mal que este Dimitri reaparecido venga a recuperar el trono. Además, este Dimitri se confesaba católico romano, se alejaba de las doctrinas del cristianismo ruso, las doctrinas ortodoxas. El rey de Polonia, Segismundo, había rehusado tomar partido, pero desde el papado le sugirieron apoyar a este zarevich. Y por si fuera poco, Dimitri hizo llegar al rey Segismundo de Polonia una carta en la que le prometía a Polonia, si llegaba al trono, la ciudad de Smolensk. Smolensk, nada menos. Muy bien. Entonces el rey de Polonia también reconoció al supuesto Dimitri, que pronto tuvo una corte y un ejército. Y además lo casaron con una princesa polaca llamada Marina, que era hermosa. Bueno. Cuando Boris Godunov se enteró del asunto, bueno, imagínense, se desesperó, pidió la extradición del impostor, pero se la negaron. Bajo la bandera del verdadero zar, del supuesto verdadero zar, se juntaron aventureros de varios orígenes, hidalgos polacos, nobles rusos dispuestos a combatir por lo que ellos llamaban la legitimidad, cosacos de la estepa, para quienes toda guerra significaba pillaje, y esas fuerzas avanzaron, derrotaron a los soldados del imperio y llegaron hasta Moscú. Godunov, por su parte, interrogaba a videntes, astrólogos, para que le dijeran si esto podía ser cierto, si el verdadero Dimitri podía estar vivo. Y le respondieron que evidentemente sí. En 1605, Godunov, aterrado, murió de un ataque al corazón. Un hijo de Godunov quiso adueñarse del trono, pero no pudo. Llegaron antes los hombres de Dimitri y lo impidieron. Un noble llamado Shubisky contó a la población la supuesta verdad. Dijo que el zar Boris había enviado unos asesinos para matar a Dimitri cuando era chico, que el príncipe se había salvado, que se había enterrado en su lugar al hijo de un siervo, todo el asunto. Entonces la gente se indignó, tomó el palacio imperial, mató a todos los familiares de Godunov y Dimitri, este muchacho, fue coronado. Sucedieron cosas curiosas. El nuevo zar se hizo reconocer por su madre, aquella María que había sido encerrada en un convento, y María certificó que sí, que se trataba de su hijo, Marián Goy. Bien. El gobierno de Dimitri empezó a gobernar el tipo. Claro. No duró mucho. Sucedió que Moscú se pobló de lituanos y de polacos. Capellanes católicos romanos celebraban misa en el Kremlin. También se ofrecieron bailongos a la moda francesa. Marina, la mujer de Dimitri, aquella princesa con lo que tan hermosa como la polaca, ¿no? No cubría sus cabellos con un velo y además reía en público. Imagínense. Todo eso indignó a los rusos más conservadores. Los boyardos, es decir, los nobles, dejaron de apoyar al nuevo zar y se armó una revuelta. No es la conspiración de los boyardos canónica, la que dice, la que se conoce así históricamente. Esa fue una conspiración anterior contra Iván, que no prosperó. Pero fue otra conspiración de los boyardos, ¿no? La noche del 17 de mayo de 1606, un ejército de conspiradores entró al palacio para matar a Dimitri. El zar, Dimitri, ¿no?, que ya era zar, aterrado saltó por una ventana y se rompió una gamba. Y no pudo escapar. Rodeado por una multitud que le gritaba bufón polaco, murió por un disparo de arcabuz en el pecho. El cadáver fue despedazado. Algunos despojos terminaron en una fosa común. Otras partes
del cuerpo fueron mezcladas con pólvora y disparadas en dirección a Polonia. Muy bien, para esparcirse, se acostumbraba a eso, en serio, sí, sí. Polonia en realidad queda para allá. Sí. 10 grados más, sí. Ahí está, ahí sí, ahí va. Más o menos. Varsovia, ¿no? Varsovia, claro, entonces Lodz. Finalmente, nunca se supo bien quién era, en realidad, este nuevo Dimitri. Casi todos los historiadores certifican la muerte por accidente del Dimitri verdadero allá en Uglitch. Se ha dicho que el falso Dimitri era un joven que formaba parte de la servidumbre del príncipe Cherkassky. Su verdadero nombre era Yuri. Vivió en monasterio, fue copista y allí se enteró de la historia del hijo de Iván y ahí empezó a hacer toda esta impostura. Jamás en la historia un impostor sostuvo tan bien su papel. Por ejemplo, se han conocido 43 personajes que juraron ser Luis XVII, Claro. incluso uno que vivió en Buenos Aires, pero ninguno logró nada importante. En 1607, ya termina la historia, apareció otro falso Dimitri. Se parecía poco al precedente. Era mayor, sus maneras eran brutales, le faltaba una verruga. A pesar de todo, el pueblo lo siguió. Ucranianos y polacos acudieron a enrolarse en su ejército. Pero lo más interesante es lo siguiente, por eso cuento esto. Mientras el pueblo mataba a su esposo, Marina, la mujer del primer falso Dimitri, logró escapar. Y posteriormente se unió al bando del tercer Dimitri y lo reconoció como su marido. Esas son mujeres. Vivieron juntos 10 años, aunque era una corte poco digna que se dedicaba solo al pillaje. Poco a poco sus partidarios se cansaron y los últimos de ellos lo asesinaron cerca de la ciudad de Kaluga. Mientras tanto, digamos que se había elegido un nuevo zar perteneciente a una familia noble, pero que jamás había reinado. Y esa familia era la familia Romanov. Qué bien, Romanov, que también... Boris Godunov es una ópera de Modesto Mussorgsky y hay también una película que se llama Boris Godunov, relativamente reciente, creo que francesa, no me acuerdo. Sí, seguramente. Y después está sobre Iván el Terrible, la famosa Iván el Terrible, y después la conspiración de los boyardos de Eisenstein. Que esa sí vale la pena, Iván el Cuarto. Algún día hablaremos de eso, pero por ahí tiene su gracia eso. Usted sabe que Eisenstein vivió y dirigió durante el stalinismo. Empezó antes y llegó. Y allá por los años 40 hizo esta película de Iván el Terrible, que tiene dos partes. La segunda parte a Stalin me empezó a no gustar, claro, porque le parecía que demasiado. Se parecía demasiado. Y entonces no la pudieron estrenar hasta 1958. Pero hay otra cosa interesante. Es una película en blanco y negro, pero tiene algunas partes, creo que sobre el final, que son en color. ¿Por qué? Porque Eisenstein había conseguido rollos Agfa de color que no había en Rusia. Sí. Y durante la guerra parece que habían confiscado estos rollos en Alemania y le dieron esos rollos a Eisenstein y filmó las únicas cosas que él pudo filmar en color. Que fueron esas. Igual, un color medio raro porque tiene algunos colores y otros no. Sí, con esas fotos medio desvaídas. Sí. Convengamos que trabajando en blanco y negro, nuestro amigo Sergio Eisenstein ha logrado cosas que nunca más se volvieron a reproducir, los primeros planos, Odessa. ¿Quién no recuerda las escalinatas de Odessa? Yo, por ejemplo. Pero estaba pensando en algunas cosas, Alejandro, y es este asunto de la identidad. Una cosa que ha matado buena parte de las intrigas políticas, o casi todas, es la fotografía. La fotografía, aquellas cosas que dan cuenta de la identidad de una persona por el parecido de una reproducción mecánica de su imagen. Claro, en realidad
es la posibilidad tecnológica de que una sustitución sea muy difícil. Muy difícil, o cuando menos que corra por otros caminos, que pueden pasar desde el maquillaje a la cirugía, a simplemente la conspiración burda, es decir, sí, efecto, repetirlo, salir en un diario una y otra vez y con 5 tapas creemos que es el mismo presidente. Pero, digo, a ver, pensaba que el recurso de la suplantación, hemos hablado hace poco, el mismo Zeus no hacía otra cosa que esta, hacerse pasar por otro. Claro. Lo que pasa es que era justamente parcial, era fugaz, porque a Zeus le interesaban las cosas pasajeras. Yo soy el rey de los dioses, ¿para qué voy a perder más tiempo haciéndome pasar por un ganso que tiene una esposa linda? Están los oportunistas también, que sin pretender ocupar el lugar del verdadero señor, lo que hacen es estar al lado de la viuda lo suficiente como para que ella confunda la compañía con el amor. Pasa todo el tiempo, dígamelo a mí. Está Enrique VIII, que es el sucesor de Enrique VII, que llegan a ocupar un lugar de nobleza solamente porque los nobles verdaderos se mataban entre sí. También es una manera de suplantación. Y para colmo, un hijo de Enrique VIII, Eduardo VI, que muere muy joven, es utilizado al menos por un gringo, por Mark Twain, para ser príncipe y mendigo. Basta un parecido físico para que un tipo pueda ser venerado igual. Estaba pensando en Enrique IV de Navarra, que también llega hasta ahí y dice, bueno, un bautismo, París bien vale una mesa, y qué sé yo. Está nuestro amigo Edipo, que sufre la misma suerte de Dimitri. Se lo lleva al bosque y con un pie hinchado zafa al riesgo y al, digamos... Y están las innumerables historias de niños que en vez de ser matados son salvados por pastores y criados por ellos, y que luego... regresan para reclamar sus derechos. Y el canónico, quiero rescatar para terminar con esto un ejemplo canónico que hizo las alegrías de nuestras juventudes en algún momento, que es una obra de Anthony Hope, un novelista británico que escribió El prisionero de Senda. Allí hay un señor, Rudolf Rassendyll, que vive en Gran Bretaña y es idéntico al rey de Ruritania. Claro. Y no solo es idéntico al rey de Ruritania, sino que es mejor persona, es mejor tipo. Se casa con Flavia, que desde mis 8 años es el nombre que debe tener una princesa para que uno se la levante sin ser noble, y entonces hace mucho más feliz la vida de la gente. Y creo que ahí hay alguna posibilidad de retorno, si es que la hay, en los fracasos de la política, de la historia y también del amor. Digo, llegar de pronto, después de una partida, frente al pueblo, frente a la persona amada, frente al acreedor, digo, el caso da lo mismo, y demostrar, comportarse de un modo que haya 2 posibilidades. O bien que uno haya cambiado, y la gente no cree que las personas puedan cambiar, pero sí pueden, o bien que acepten la mentira en nombre del beneficio que eso implica, aunque cada noche, al mirar lo que tiene durmiendo al lado, la dama se pregunte, ¿será él? Muy lindo. Yo recuerdo, pero... una obra de Alejandro Casona que me parece que es la mejor idea de sustitución. Le hacen creer a una anciana que su hijo, que se ha ido muy joven, que ha emigrado muy joven, regresa de Europa o de no sé dónde, y en realidad el tipo es un impostor. Claro. Los árboles mueren de pie, creo que. Los árboles mueren de pie, claro. Sí. Entonces todos tratan de demostrarle a la anciana que ese hombre no es el hijo que ella esperaba, que es otro. El impostor no es ni bueno ni malo, pero la hace feliz a la anciana. En la obra en realidad se sabe al final que la anciana siempre supo que no era, pero que no le importaba. Como nos pasa a muchos que buscando el amor aceptamos imposturas. Sabemos que algunas personas no son lo que dicen ser, pero igual las aceptamos porque eso es lo que hay en este mundo. Y más aún, Alejandro, uno mismo a veces genera una impostura y tampoco uno es el que dice ser, pero a veces se vuelve mejor. Sí. Vamos entonces a escuchar, hablando de ¿será él?, esa pregunta que todas las novias se hacen cuando ven venir a lo lejos un caminar familiar. Sí. A veces con esperanza y a veces con angustia. Vamos a escuchar una milonguita que canta Alberto Merlo y que se llama precisamente ¿será él? Lo voy a decir bien, ¿será él? Adelante. Adelante.